Cierre sus ojos y vamos a pedir al Señor por su pan. Padre, en el nombre de Jesús, en este día te damos gracias, Señor Dios, porque tú has sido bueno con nosotros, Padre Santo. Gracias, Señor, porque en este día, Padre Santo, podamos recordar aquella crucifixión que tú tuviste, amado Jesús. Podemos recordar lo que tú hiciste en la cruz del Calvario para comprarnos, para lavarnos, Señor Dios, para redimirnos, Padre Santo, y hacernos limpios, Padre Santo, y dignos delante de tu presencia, Padre. Gracias, Señor, y en este día ven a recordarnos, Padre Santo, y ven a ser vivos, Señor, aquel sacrificio en la cruz del Calvario. Ven a ser vivos, Señor Jesús, aquella tu palabra, Señor Dios. Ven a ser viva, Padre Santo, aquella espada, y que venga y corte, Señor Dios, en nuestros corazones, pero sobre todo, Padre mío, nos dé a nosotros, Señor Dios, aquella sensibilidad, Padre Santo, de poder venir delante de ti con lágrimas en nuestros ojos, agradeciéndote, Señor Jesús, por tan grande acto de amor que hiciste por todos nosotros. Y gracias, Padre mío, en esta hora úsame, Señor Jesús. Me pongo en tus manos, Padre mío, pues no sé cómo entrar ni cómo salir, Señor Dios, pero tú sí lo sabes, Padre mío. Háblanos, Padre Santo, y que tu dulce presencia no se aparte de nosotros. Gracias, amado Jesús. Amén, amén y amén. Y bueno, hermanos, en este tiempo vamos a recordar un poco lo que el Señor Jesús hizo hace más de 2000 años en nosotros, o vino a hacer a esta tierra. Recordar que Él nos compró en esa cruz maravillosa, y que aunque fue tal el sufrimiento, ese sufrimiento nos dio a nosotros la importancia y la esperanza que debemos de tener en este tiempo, pues al poner nuestros ojos en Él, nada ni nadie nos va a poder separar de su amor. Nada ni nadie nos va a separar de aquella sangre que el Señor derramó por nosotros, para que pudiésemos entrar ante su presencia y tener una comunión con Él. Y bueno, hermanos, vamos a repasar un poquito sobre cómo Dios creó al hombre. Y para eso vamos a ir a Génesis capítulo 1, versículo 26. Vaya ahí, hermano. Génesis capítulo 1, versículo 26. Y vamos a leer lo que dice la Escritura. Dice: y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces de la mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que anda arrastrando sobre la tierra. Aquí vemos que el Señor dio un mandato y empezó a hacer al hombre, pero lo hizo de acuerdo a su imagen, de acuerdo a su semejanza. Quiere decir esto, hermano, que si usted ve sus manos, si usted tiene 5 dedos, de alguna manera el Señor también tiene 5 dedos en la mano izquierda y 5 dedos en su mano derecha. Que si usted ve su espejo, hermano, y usted ve una boca, ve una nariz, ve cabello, ve 2 ojos, el Señor tiene las mismas los mismos elementos que hay en nosotros. Y disculpe, hermano, creo que me pone un poquito más nervioso el estar aquí que el estar predicando en la iglesia, pero primero Dios, va a salir bien. Entonces, Dios nos creó a su imagen y semejanza. Dios nos hizo a tal parecer de Él que nosotros podemos encontrar su presencia o su naturaleza en nosotros mismos. Por ejemplo, si nosotros nos entristecemos, ¿qué cree que Dios hace también? Él también llega a entristecerse. Y la palabra de Dios nos marca muchos versículos en donde nos dice que su corazón entró en una tristeza específica. Por ejemplo, cuando el hombre pecó y él tuvo que traer el diluvio sobre la tierra, dice la Escritura que él se arrepintió en su corazón y le pesó en su corazón. De alguna manera él se puso triste a través de esto. Por ejemplo, nosotros nos enojamos. Dios también se enoja, y dice Salmos capítulo 7 versículo 11 que Él es un juez justo y que Él está enojado todos los días contra el impío. Y de alguna forma, hermano, Dios o nosotros tenemos aquellos o estos sentimientos porque dentro de la naturaleza del Señor Él también los tiene. Y dice aquí que Él nos hizo conforme a su imagen y a su semejanza. Y nos dio un llamado específico en el cual Él dijo:
ok, necesito que a ti, hombre que te he creado, señorees en todas las criaturas vivientes, en este caso los animales, para que puedas gobernar sobre ellas. Y este fue un mandato que el Señor nos dio. Ahora, en la historia podemos ver que el Señor después de esto, después de habernos creado, puso al hombre en el huerto del Edén. Y al estar ahí conocemos la historia que el Señor le dio específicamente 2 razones que tenía que hacer el hombre: labrar y guardar el huerto. Y como podemos darnos cuenta, el hombre no pudo hacer esto porque de alguna forma la serpiente se metió con aquel engaño con el cual hizo que el hombre cayera. Dice la Escritura que la serpiente empezó a hablar a Eva, que en ese tiempo todavía no se llamaba Eva, sino que se conocía como Adán varona. Ya después que salieron del huerto, Adán le puso a su esposa Eva. Entonces estaba la serpiente en esta charla con Adán varona y empezó de alguna forma a entretejer en su voluntad un plan maquiavélico con el cual toda la humanidad iba a perecer, iba a caer. De repente Eva escucha lo que la serpiente le dice y hace conforme a la voluntad de la serpiente. Y cuando esto pasa, el ser humano pecó, se corrompió, el ser humano cayó de una manera singular y se apartó del Señor. Y dice la Escritura que la paga del pecado, ¿qué es? Es muerte. Y también dice que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero ¿sabe? Algo que el Señor ha querido siempre hacer es que el hombre entre a su presencia y vuelva a tener esta comunión y vuelva a tener esta unidad. Y como dice en Romanos capítulo 8, versículo 29, y vamos ahí por favor, mire lo que dice la Escritura. Romanos capítulo 8, versículo 29. Me dan ganas de moverme para todos lados, pero no puedo, hermanos. Romanos capítulo 8, versículo 29, dice: porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y de alguna manera, hermano, usted y yo ya teníamos una relación de amor con el Señor, porque a los que antes conoció, o sea, a los que tenían una relación de amor con Él, aquellos que caminaban con Él, aquellos que vivían con Él, de alguna forma, cuando Satanás vino en forma de serpiente e hizo pecar a Eva y al hombre, entonces toda la humanidad cayó. Y esta semejanza que nosotros teníamos del Señor la perdimos. Y por eso dice la Escritura, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces esto fue lo que de alguna manera se perdió ahí en el huerto. Entonces, el Señor le dio esta orden al hombre, el hombre no la cumplió, por lo tanto desobedeció y la humanidad pecó. Y también hay una escritura en Romanos capítulo 5, versículo 12, vamos ahí por favor, voy a dar un poquito de tiempo, un poquito atrás de Romanos 8, 29, y dice la escritura: de consiguiente vino la reconciliación por uno. Así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron. Entonces, hermano, toda la humanidad ahí pecó, toda la humanidad se corrompió de alguna forma, y pues podemos ver que ahora en estos tiempos dice la misma Escritura que en pecado fuimos concebidos, que la maldad de alguna forma se apoderó de nuestra voluntad. Entonces todos estamos destituidos del Señor y de alguna forma no lo conocemos hasta que Él viene y se presenta. Ahora yo voy a hacer una pregunta. ¿Cree que Dios no sabía que el hombre iba a pecar en el huerto del Edén? Por supuesto que lo sabía. Sabía que el hombre iba a desobedecer, sabía que el hombre iba de alguna manera a desobedecer al plan perfecto que Dios tenía para nosotros, pero Dios también había ideado un plan específico con el cual nosotros pudiéramos ser salvos y pudiéramos regresar a Él una vez más. Y dice la Escritura, hermano, que por uno vino la reconciliación, y ese uno fue Jesucristo en la cruz del Calvario.
Ahora, este plan vino desde antes de todas las cosas. Dios sabía que el hombre iba a pecar. Entonces, para que el hombre pudiera de nuevo regresar al Señor, tuvo que mandar a su Hijo, el cual él mismo dice de sí mismo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y abrió de nuevo un camino para que nosotros pudiéramos regresar al Padre a través del Hijo. Ahora, después de esto, hermano, si nosotros regresamos a Génesis capítulo 1, versículo 26, dice algo muy específico e increíble. Dice la Escritura: y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y la Escritura pudo haber dicho, y dijo Dios, haré al hombre a mi imagen y a mi semejanza. Pero no, específicamente dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Dando a entender, hermano, que cuando el Señor habló estas palabras, no solamente se encontraba Él, sino que estaba la Trinidad ahí con Él. De alguna forma el Señor estaba hablando con el Hijo y también el Espíritu, y les estaba diciendo: hey, vamos a hacer al hombre conforme a nuestra imagen y a nuestra semejanza. ¿Y cómo podemos ver esto? Bueno, en Juan capítulo 1, versículo 3, si vamos ahí, por favor. Juan capítulo 1, versículo 3. Bendito sea su nombre. Dice la Escritura: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ahora, ¿quién es este Verbo, hermano? Si usted se fija en el versículo 14, dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, este Verbo es el Hijo. Cuando el Señor dijo: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y a nuestra semejanza, estaba la Trinidad y dijeron: vamos a hacer al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Entonces, hermano, después de esto, vemos todo el proceso creativo que el Señor tuvo. Y por ejemplo, en Proverbios capítulo 8, versículo del 22 en adelante, dice la Escritura que empezó el proceso redentivo o el proceso creativo, en donde el Señor dice: yo estaba ahí con Él formándolo todo. Y estaba el Padre y estaba el Hijo, el Padre mandaba y el Hijo hacía. Salmo 148:5, Él mandó y fueron criadas todas las cosas. De alguna forma el Padre decía: hágase el sol, hágase las lumbreras. Y el Hijo entonces empezaba este proceso creativo. Fue ahí cuando el Padre dijo: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y el Hijo empezó a ser conforme a lo que el Señor había hecho. Entonces vino la creación del hombre. Ahora, Dios sabía que el hombre se iba a corromper, que iba a pecar, y que el pecado iba a partir esta relación, iba a partir esta comunión con el Señor, de manera que la naturaleza del hombre fuera pecaminosa, de manera que la naturaleza del hombre estuviera apartada del Señor. Y dice la Escritura que los pensamientos del hombre de alguna forma siempre van de continuo al mal. Y en estos tiempos, hermanos, sabe, Cristo se acerca por nosotros. Él está a punto de sonar su trompeta. Él está a punto de venir por su iglesia. Él está a punto de levantarnos en las nubes. Y Él de alguna forma nos ha dejado en su palabra el testimonio para que nosotros sepamos qué hacer y regresemos a Él a través de su Hijo. Ahora, cuando el hombre pecó, hubo una separación. Y algo que el Padre siempre ha querido hacer es revelar a su Hijo. Y algo que el Hijo siempre ha querido hacer es revelar a su Padre. Entonces podemos preguntarnos,
¿por qué el Señor permitió que el hombre cayera, que el hombre pecara? Para que de alguna forma nosotros podamos darnos cuenta de esta naturaleza de pecado y volteemos a ver al Hijo, el cual fue clavado en la cruz por causa de nuestros pecados, y podamos venir a Él una vez más. Ahora, dice la Escritura que en Juan capítulo 14, versículo 6, dijo el Señor: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, quien nos acerca al Padre es el Hijo. Pero también en Juan capítulo 6, versículo 44, dice la Escritura, vamos ahí por favor, dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, hermano, si de alguna manera Dios te atrajo a través de un problema, una circunstancia, una situación, fue el Padre ideándolo todo para que tú regresaras a Él. Por lo tanto, dale gracias por aquel problema que de alguna forma te ha mantenido buscándolo, te ha mantenido en su presencia, porque el Padre te atrajo el Hijo y el Hijo te lleva al Padre, de manera que el Padre quiere revelarte a su Hijo y el Hijo quiere revelarte al Padre. Entonces es ahí cuando nosotros vamos a entender por qué Dios permitió que el hombre pecara, para que de alguna forma nosotros en nuestro diario vivir entendamos que el bien no está en nosotros y que necesitamos, o que de alguna forma el pecado está en nosotros, por lo tanto merecemos la paga del pecado, que es la muerte y el infierno. Y al entender eso, podemos también entender que no hay alguna cosa creada que pueda redimirnos de esto, que no hay alguna cosa, ni todo el dinero del mundo nos puede salvar. Por lo tanto, el Señor puso al Hijo y lo mandó a la cruz del Calvario para que toda la humanidad pudiera entonces entender que el único que nos puede salvar es el Señor. Entonces es ahí cuando el hombre se iba a dar cuenta de su naturaleza y dijera: wow, necesito un Salvador, necesito a alguien que el cual me redima de estas situaciones, de este sufrimiento. Entonces podemos voltear a ver la cruz del Calvario y veremos al Hijo clavado en la cruz, su sangre derramada por nosotros, y creyendo en Él, entonces tendremos remisión de pecados y esta salvación maravillosa que el Señor nos ha dado, esta salvación que el Señor compró en la cruz del Calvario por nosotros, esta salvación que me redime del poder del enemigo, del poder del pecado, y me permite volver a entrar a una comunión con el Señor. Bendito su nombre. Qué glorioso es eso, hermano. Ahora entendemos que si Dios nos permite pecar, hermano, es para que de alguna forma tengamos este sufrimiento en nosotros, que no podemos redimirnos y que no podemos cambiar, si no es que a través de que nosotros miramos al Señor Jesucristo, entonces podemos tener un cambio en nuestra naturaleza. Y sobre todo, el milagro más grande sobre la humanidad, que es la salvación. ¿Qué es la salvación? Y hermano, no hay milagro más grande sobre la tierra que usted y yo seamos salvos a causa de un hombre justo, en el cual no hubo pecado, que se entregó a sí mismo por amor de nosotros y nos compró. Por lo tanto, hermano, si a lo largo de esta jornada viene alguien que le dice: tú no vales nada, tú no eres nada, es momento de que voltee a la cruz del Calvario, es momento de que voltee a ver la sangre del Cordero, aquella sangre preciosa y valiosa que fue derramada para comprarlo a usted. Por lo tanto, usted tiene un precio, usted tiene un valor, fue comprado con sangre y no hay nada que se le pueda comparar a ese precio. Bendito su nombre, bendito sea el nombre de Jesús. Ahora, hermano, después de ver esta pequeña introducción, podemos entender, hermano, que en el pueblo de Israel, los judíos siempre han estado esperando la llegada de un personaje, el cual se conoce como el Mesías. ¿Y sabe? Los judíos siguen esperando a este personaje.
cuando el Mesías ya se presentó a la tierra, ya vino a este mundo y volverá en las nubes para arrebatarnos. Pero lo increíble aquí es, hermanos, es que ellos siguen esperando a este Mesías. ¿Y saben? Una vez yo escuché a un judío en una pequeña plenaria, y ahí esto que él dijo cambió mi vida. Él decía, yo como judío, algo que tienen los judíos, hermanos, es que ellos siempre han esperado la venida de este Mesías, ya que va a cambiar sus vidas, su nación. Ellos siempre han esperado. Su anhelo más grande es ver la manifestación de este Mesías. Y algo que me sorprendió es que cuando este hermano hablaba decía, saben, yo siempre, mi sueño siempre ha sido, es ver la manifestación, la venida de este Mesías. Y de alguna forma yo no creía en Jesucristo, pero cuando Él se presentó a mi vida, cuando vi que Él era aquel Mesías que menciona Isaías capítulo 53, versículo del 1 al 12, en donde dice que este Mesías, este Rey de Gloria, fue crucificado, que este Rey de Gloria perdió su forma humana, que este Rey de Gloria vino a la tierra para salvarnos. Entonces, cuando eso se hizo presente y yo pude tener un contacto con su sangre, empecé a entender que Él era aquel que siempre estuve esperando. Y cuando Él dijo, encontré al Mesías, encontré al Mesías, sabe, ahí se me cayó el corazón y dije, wow, qué emoción tan grande escuchar a un judío que siempre ha estado esperando la venida de este personaje, testificar y decir, encontré a mi Jesús, encontré a mi Mesías, encontré al Salvador del mundo. Y eso cambió mi vida. Ahora, los israelitas, hermano, al estar esperando a este Mesías, de alguna forma, todos los acontecimientos que están pasando en este tiempo, hermano, dice la Escritura, y el mismo Señor Jesús testificó que cuando Él vino en su nombre no creyeron, pero que vendrá otro en su nombre y en Él creerán. Hablaba del anticristo, aquel que se opone al Señor y a lo que son las cosas santas. Y de alguna forma, todo lo que estamos viendo en esta tierra, las pestes, los temblores, las situaciones que están viniendo sobre la tierra, hermano, no son más que una preparación para que el anticristo empiece a tomar control sobre esta tierra y se aparezca. Pero sabe, cuando eso suceda, usted y yo vamos a estar en los cielos con el Señor, celebrándole la victoria, celebrando su redención, celebrando aquel cordero que fue inmolado, que siempre nos llevó fielmente a la cruz del Calvario, que siempre nos llevó fielmente a correr a su sangre preciosa, que siempre nos llevó al arrepentimiento para que nosotros hoy pudiésemos tener esta libertad y esta salvación y esta alegría en el corazón. Porque aunque más encerrados que nos quieran tener en nuestra casa, mi hermano, dentro de nosotros hay una libertad, dentro de nosotros hay libertad, dentro de nosotros hay gozo. ¿Por qué? No porque lo tenga todo, sino porque el Creador de los cielos y de la tierra vino a mi vida y me compró y soy suyo, y ahora Él habita en mí, Él vive en mí, bendito su nombre. Ahora, vamos por favor al libro de Lucas, hermano. Lucas, capítulo 23. Aquí nos habla, hermano, de alguna forma del tiempo final cuando el Señor estuvo aquí sobre la tierra. Nos habla de cuando el Señor obró todo tipo de milagros y al final los fariseos de alguna forma lo crucificaron y le quisieron hacer daño. Vamos a ver, dice, capítulo 23, Lucas 23. Levantándose entonces toda la multitud de ellos, lleváronle a Pilato y comenzaron a acusarle, diciendo, a este hemos hallado que pervierte la nación y que veda dar tributo a César, diciendo que él es el Cristo, el Rey. Entonces Pilato le preguntó, diciendo, ¿eres tú el Rey de los judíos? Y respondiéndole él dijo, tú lo dices. Pilato dijo a los príncipes de los sacerdotes y a las gentes, ninguna culpa hallo en este hombre,
Mas ellos porfiaban diciendo: alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Entonces Pilato, oyendo de Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y como entendió que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, el cual también estaba en Jerusalén en aquellos días. Y Herodes, viendo a Jesús, holgóse mucho, porque hacía mucho que deseaba verle, porque había oído de él muchas cosas, y tenía esperanza que le vería hacer alguna señal. Y le preguntaba con muchas palabras, mas él nada le respondió. Y estaban los príncipes de los sacerdotes y los escribas acusándole con gran porfía. Mas Herodes con su corte le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa rica, y volvióle a enviar a Pilato. Y fueron hechos amigos entre sí Pilato y Herodes en el mismo día, porque antes eran enemigos entre sí. Entonces Pilato, convocando a los príncipes de los sacerdotes y los magistrados y el pueblo, les dijo: me habéis presentado a este por hombre que desvía al pueblo, y aquí, preguntando yo delante de vosotros, no he hallado culpa alguna en este hombre de aquellas de que le acusáis. Versículo 15. Y ni aun Herodes, porque os remití a él, y aquí ninguna cosa digna de muerte ha hecho. Les soltaré pues, castigando, y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces a una, diciendo: quita a este, y suéltanos a Barrabás, el cual había sido echado en la cárcel por una sedición hecha en la ciudad y una muerte. Y hablóles otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús. Pero ellos volvieron a dar voces, diciendo: crucifícale, crucifícale. Y él les dijo la tercera vez: pues qué mal ha hecho este, ninguna culpa de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces, pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los príncipes de los sacerdotes crecían. Entonces Pilato juzgó que se hiciese lo que ellos pedían, y le soltó a aquel que había sido echado a la cárcel por sedición y una muerte, al cual habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Y llevándole, tomaron a Simón Cireneo, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía una grande multitud de pueblo y de mujeres, las cuales le lloraban y lamentaban. Mas Jesús, vuelto a ellas, les dice: hijas de Jerusalén, no me lloréis a mí, mas llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventurados las estériles, y los vientres que no engendraron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué se hará? Y llevaban también con él otros dos malhechores a ser muertos. Y como vinieron al lugar que se llama de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y partiendo sus vestidos echaron suertes, y el pueblo estaba mirando y se burlaban de él, los príncipes con ellos, diciendo: a otros hizo salvos, sálvese así, si este es el Mesías, el escogido de Dios. Escarnecían de él también los soldados, llegándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y había también sobre él un título escrito con letras griegas y latinas y hebraicas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y respondiendo el otro, reprendióle diciendo: ¿ni aún tú temes a Dios, estando en la misma condenación? Y nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vinieres a tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y cuando era como la hora de sexta, fueron hechas tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora de nona, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rompió por medio. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Y como el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes a este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían hiriendo sus pechos. Mas todos sus conocidos y las mujeres que les habían seguido desde Galilea estaban lejos, mirando estas cosas. Y bueno, hermanos,
Aquí vemos la crucifixión de Jesús. Y ¿saben? Este evento marcó completamente la humanidad. Este evento cambió por completo cualquier pensamiento, cualquier cosa. Este evento cambió el corazón y sigue cambiando el corazón de muchos. Mi hermano, cuando usted y yo nos damos cuenta que de alguna forma el pecado está en nosotros y que por más buenos que queramos ser, nunca vamos a lograr alcanzar una perfección. Nunca vamos a lograr alcanzar el ser dignos delante del Señor. Cuando usted y yo nos damos cuenta, hermano, que nuestra vida no tiene razón de ser y que llegamos a un lugar en donde decimos, ya no puedo más con esto, ya no puedo más cargar con ello, estoy harto de mi vida, estoy harto de lo que estoy haciendo, estoy harto de los problemas que están viniendo sobre mí. Es ahí, hermano, cuando empieza a tomar sentido la cruz de Jesús, Jesucristo en el Calvario. Y sabe, hermano, en este día de resurrección, de alguna forma no quiero recordar las palabras que Jesús dijo. Son importantes, por supuesto que sí. Pero antes que nada, hermano, quiero que volvamos y por fe miremos la cruz del Calvario, hermano. Cada uno de nosotros podemos darnos cuenta de quiénes somos, hermano. Cada uno de nosotros a lo largo de esta semana tal vez se equivocó, se enojó, reprendió, juzgó, hizo esto, hizo lo otro, se enojó, maldijo. ¿Quién sabe, hermano? Pero dice la Escritura que cuando nosotros transgredimos un mandamiento, hemos transgredido toda la ley. Y dice la Escritura que la ley se hizo ¿para qué? Para que el pecado abundase. Y cuando entendemos, hermanos, que Dios hizo y dejó una ley que el hombre no puede cumplir, esta ley nos obliga a voltear a ver a Jesucristo y decirle, necesito redención, necesito ser salvo. Y hermano, necesitamos entonces ver el grande amor del Señor, el cual no condenó a aquellos que lo mataron, aquel amor que no condenó a aquellos que lo estaban injuriando, que aquel amor que no condenó a aquellos que lo escupieron, aquel amor que no condenó a aquellos que tomaron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza, aquel amor que no condenó a aquellos que lo condenaron a él, sino que él mismo los salvó, él mismo dio su sangre por ellos, por sus enemigos. Nosotros que antes éramos sus enemigos, hermano, él abrió un camino en su eterno amor. ¿Por qué? Porque nos ama. ¿Por qué? Porque él desea estar con nosotros. Él abrió este camino, hermano, a través de su sangre, para que usted y yo podamos venir entonces a través de esta crucifixión gloriosa, a través de este dolor que él vino a sufrir por nosotros, y voltemos a verlo a él y corramos y digamos, Señor, perdónanos, tú fuiste justo. Aún Pilato no encontró en ti maldad, aún la gente no halló en ti maldad, y el mismo diablo no pudo encontrar en ti pecado. Él no pudo hacer algo en contra de ti. Aún con todo esto y tu perfección, tú fuiste a la cruz por amor de cada uno de nosotros. Y en sí, hermano, lo que quiero de hacer enfatización en este día no es específicamente en lo que está alrededor nuestro, sino en el amor que Dios tuvo al ir a aquella cruz del Calvario, y que nuestra mente y corazón empiecen a cambiar, hermano, empiecen a tener una transformación, porque el amor de Dios está en nosotros y Él quiere presentarse a nosotros de una manera más viva, más eficaz, de manera que nosotros cambiemos y podemos venir delante de Él y digamos, Señor, enséñanos, muéstranos, que nuestro corazón sea conforme al tuyo. Hermanos, el mundo está lleno de pecado, el mundo está lleno de tinieblas, y sabe, incluso gente cristiana sigue haciendo las cosas que a Dios no le agradan. Creo que en este tiempo no es el tiempo de juzgar, de voltear a ver, de hablar de alguien. Es tiempo de mirar a la cruz del Calvario y ver que de tal manera amó Dios al mundo,
que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y a partir de ahí, podamos ver, hermano, que si nosotros vemos que este mundo se está cayendo a pedazos, aún ahí el amor de Dios fue mucho más grande. El amor de Dios a por los asesinos, el amor de Dios a por aquellos que nos ultrajaron, el amor de Dios en aquellos que abusaron de alguien, que abusaron de nosotros, fue más grande. Que el amor de Dios a por la prostituta fue más grande. Que el amor de Dios ante cualquier pecado fue más grande. Y lo representó en una cruz, y lo representó a través de su sangre. Y mi hermano, en esta tarde lo que deseo es que empecemos a poner nuestros ojos en el Señor, en aquel amor que va a transformar nuestra vida, aquel amor que se derramó en la cruz del Calvario. Y en nuestro corazón haya esta hambre y esta sed. Y sabe, hermano, cuando Jesús murió, dice que hubo dos hombres que pusieron al lado de Él, un malhechor, un asesino y un ratero, supongamos. De repente uno empieza a injuriarle diciendo: hey, si tú eres el Cristo, bájate y sálvanos a nosotros mismos, y sálvate tú mismo, no que muy acá. Y uno le dice y lo reprende: hombre, cállate. Ni siquiera en tu juicio eres capaz de respetar a este hombre, que en él no hubo maldad, no hubo pecado, y que nosotros estamos aquí de causa justa. Entonces se refiere a Jesús y le dice: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y el Señor, cuando ve, voltea y lo mira, sabe, el Señor pudo haber dicho: ¿por qué me pides eso? ¿Por qué me estás diciendo esto? No me hagas reír. Mírate dónde estás, te cacharon haciendo tales cosas. ¿No fuiste un buen ejemplo a tu familia? ¿No fuiste un buen ejemplo a tus hijos? Es más, te cacharon robando y me estás pidiendo esto. No seas sinvergüenza. Pero vemos que el Señor se voltea y con sus ojos de amor en aquella cruz, a pesar del dolor que Él estaba sufriendo, lo miró y le dijo: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquellos mismos ojos que vieron a la prostituta cuando dice que se acercó delante de Él y Él le dijo: hey, no te condeno, no te condeno. Y ella por primera vez vio a un hombre que no la vio con deseo, sino que la vio con respeto, con amor, con cariño. Y cuando estos ojos se pusieron sobre ella, su vida cambió. Y dice la Escritura que le siguió hasta el fin. Porque ese amor, hermano, no tiene comparación. Y sabe, yo no lo recibo por ser tan bueno, no. Lo recibo porque un día, hermano, estuve en la misma situación. Y Él llegó delante de cada uno de nosotros y nos dijo: hey, no me importa tu pecado, hey, no me importa lo que hiciste, no me importa lo que sigues haciendo, yo te amo. Es momento de que voltees a ver mi cruz, es momento de que voltees a verme a mí, es momento de que empieces a amarme. Y como dice Isaías capítulo 53 versículo 3, dice la Escritura: como raíz de tierra seca, verlo hemos, mas inatractivo para que le deseemos. Él entonces permitió que todo su cuerpo fuera ultrajado, que todo su cuerpo fuera despedazado, para que cuando nosotros volteemos a ver a la cruz, no veamos una forma humana, no, veamos solamente una masa de carne ensangrentada, la cual fue desfigurada, y dentro de nuestro corazón pueda crearse aquello que dice: Dios mío, tú no merecías esto, tú no merecías que te hicieran eso, y fue por mi culpa, fue por mi razón, fue por lo que yo hice, tú lo pagaste en la cruz del Calvario, y mi paz, el precio de mi paz, Señor, tú la cargaste a través de golpes, a través de situaciones que tú viviste, simplemente por amor de mí. Y sabe, mi hermano, no importa lo que usted y yo hayamos hecho, siempre vamos a escuchar un silbo apacible que está diciendo: ven a mí, te estoy esperando, te estoy buscando. Ven a mí,
Ven a mí, te estoy esperando con los brazos abiertos. Ven a mí, corre a mí, para que veas el amor tan grande que te tengo. Que aunque tu padre y tu madre te dejaran, yo nunca te abandonaré. Que aunque venga cualquier situación, yo voy a estar contigo hasta el fin del mundo. Que aunque venga la pestilencia, Él nos cubrirá debajo de sus alas. Y es momento de correr a Él en estos tiempos, mi hermano. No es momento de ver la necesidad que nosotros mismos tenemos, la necesidad económica o la necesidad terrenal. No, dice la Escritura, no se preocupen por las cosas, no se afanen por las cosas terrenales. El Señor sabe que tiene necesidad de esto, pero es entonces, hermano, que el Señor va a proveer. Pero tenemos que hacer nosotros en nuestro corazón el deseo de buscarle a Él, el deseo de estar junto a Él, el deseo de poner nuestros ojos en Él y caminar y enseñar a nuestros hijos, enseñar a la gente que nos rodea a caminar con Él, porque ahí nuestra vida va a cambiar, ahí nuestra razón de ser va a cambiar, ahí nuestra esperanza va a cambiar y vamos a entender, hermano, que Dios siempre ha querido algo bueno para nosotros, que Dios siempre ha deseado que el hombre venga a su presencia y que seamos uno con Él. Y fue la oración de Jesucristo antes de ir a la cruz del Calvario: Padre, como tú y yo somos una cosa, que ellos sean una misma cosa conmigo, y que donde yo esté, ellos estén ahí conmigo. Y mi hermano, tal vez tú te encuentras en medio de un abismo, tal vez tú te encuentras en una desesperación de temor, tal vez tú te encuentras, hermano, asfixiado por las cosas que están pasando por el mundo, pero sabes, Él ahí está. Él ahí está contigo y nunca te va a dejar. Es momento, hermano, de que cierres tus ojos. Es momento, hermano, de que por fe vayas a la cruz del Calvario. Es momento de que lo mires a Él, hermano, comprándote y pagando el precio del pecado. Es momento de que lo mires a Él clavado en la cruz, pagando por la corrupción que hiciste, pagando por la desobediencia que hiciste, pagando por el asesinato de la tierra, pagando por las cosas que hubo sobre la tierra y que siguen pisoteando su nombre. Es momento de voltear a verlo a Él. Y con tus ojos cerrados, hermano, simplemente dile: Señor, ven a mí. Ven a mí, no importa si estamos por medio del internet, tú estás en donde hay 2 o 3 congregados en tu nombre. Padre, que en el nombre de Jesús vengas a nosotros, Señor. Y en esta tarde, Padre Santo, ven, Padre mío, y traes en nuestra mente aquella cruz del Calvario, Señor, en donde fuimos comprados. Aquel amor, Señor Jesús, que ha sobrepasado todo entendimiento, y volvamos a ti, Señor Dios. Que nos des una nueva esperanza para caminar, Dios mío, y que nuestro corazón delante de ti, Señor, sea recto. Hoy vuélvenos a aceptar delante de ti. Y mi hermano, si tú te has sentido lejos de Él, solamente dile: Señor, acércate, y Él fielmente se va a acercar a nosotros. Simplemente dile: Señor Jesús, hoy me arrepiento, hoy perdóname, hoy hazme alguien, Señor Jesús, agradecido delante de ti. Vuelvo a aceptarte en mi corazón como mi único y mi suficiente Salvador. Y sabe, el Señor va a voltear a ver y decir: si llegase a pasar algo, hoy estarás conmigo en el reino de los cielos. Porque eso es lo más importante, hermano: cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Como decía Pablo, y él mismo decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué importa si mi vida hoy la pierdo, mientras tenga la convicción en mi corazón que voy a estar con Él? Es más, deseo morir para estar con Él. Hermanos, que Dios les bendiga. Es un gusto y un placer volver a estar con ustedes. Bendiciones. Hasta luego.
Dios les bendiga, hermanos. Ya ha llegado el momento ahora de compartir la Santa Cena y hacer lo que el Señor nos dejó que hiciéramos en memoria de Él y de su pronta venida. Así que por favor acompáñenme a la Biblia y vamos a la carta del apóstol Pablo a 1 Corintios capítulo 11 y vamos a leer a partir del versículo 23. 1 Corintios 11, 23. Cuando la tenga, escriba un amén. Bueno, vamos a esperar a que todo lo tengamos. 1 Corintios 11, 23. Y vamos a leer esta porción de la palabra. Dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí. Porque todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. De manera que cualquiera que come este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así de aquel pan y beba de aquella copa. Porque el que come y bebe indignamente, juicio come y bebe para sí, no discerniendo el cuerpo del Señor. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Así que, hermanos, en esta hora, con esta porción, nos habla muy claramente de lo que hizo el Señor Jesús. Y tomar esta cena es algo muy especial. Primero que nada, y antes de orar por los alimentos, vamos a orar. Ahí simplemente cierra tus ojos y ponte a cuentas con Dios. En lo que cantamos en el Monte Calvario y recordamos lo que Él hizo, empieza a platicar con Dios. Ponte a cuentas con Él. Perdona al que te ha hecho daño. Ponte a cuentas con tu hermano. Ponte a cuentas con Dios. Y seamos reverentes en lo que vamos a hacer. Gracias, Señor Jesús. Perdónanos. Lávanos, Señor Dios. Límpianos, Señor Jesús. No somos dignos. No somos dignos, Señor Dios. Padre, no somos dignos. Pero gracias por tu gran amor. Gracias por tu sacrificio en la cruz. Gracias por tu sacrificio. Hermano, dice aquí la palabra de Dios, que dice el 26, porque todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Él viene pronto por su iglesia. Y lo hacemos esto en memoria de lo que Cristo Jesús un día hizo por nosotros. Su sangre, sangre de inocente, sangre de un santo, preciosísima sangre, fue derramada, porque Él pagó el precio del pecado de usted y mío. Y gracias a eso, Él nos dio libertad. No lo merecíamos,
Merecíamos sufrir, merecíamos el infierno, merecíamos la muerte. Pero este hombre inocente, este Hijo de Dios hecho carne, Jesucristo, pagó por nosotros y fue herido, fue lastimado, fue ofendido, fue abandonado, fue lastimado, fue ensangrentado. La Biblia dice que no tenía parecer de hombre, de tanta tortura y tantos golpes que recibió. Le pusieron una corona de espinas y le hirieron y derramó toda su sangre por amor, para pagar el precio del pecado que merecíamos usted y yo, hasta morir, colgado en la cruz del Calvario, derramando hasta su última gota de su cuerpo. Ya no había más sangre en él. Y esto lo hizo por amor a usted y por amor a mí. Y Él nos dio su sangre, que hoy lo representamos con el vino, con el jugo de uva, recordando cómo Él fue roto y su sangre fue exprimida. Y esa sangre la tomamos. Y esa sangre preciosa nos limpia de todo pecado. Y esa sangre preciosa nos santifica. Y esa sangre preciosa es la con la cual hemos vencido al enemigo. Y también habla de un cuerpo despedazado para fortalecernos, como el pan que es roto en nuestras bocas y masticado, así el cuerpo de Cristo Jesús. Él se hizo maldito para que fuésemos libres, y su cuerpo fue despedazado para que nosotros fuésemos fortalecidos. Así que en este momento, hermanos, ahí donde usted se encuentra, esto es nuevo para nosotros y para muchos. Vamos a tomar los elementos. Usted ahí en casa, por favor, con toda reverencia, sirva los elementos que va a consumir. Y venga y presentémoslos delante de Dios y vamos a orar. Pastora, ¿me ayuda a orar, por favor? Vamos a orar. Amado Señor Dios y Padre nuestro, en este día, Señor Dios, nosotros, aquí en el Templo Ríos de Agua Viva, pero también tus hijos, Señor, en cada uno de sus hogares, presentamos estos elementos, Señor Dios, delante de usted. Señor Dios, recordando lo que usted un día hizo por amor a nosotros, te pedimos que tú bendigas estos elementos, Señor, este jugo de uva, Señor. Padre, tipo de tu sangre preciosa, anda, que derramaste en la cruz del Calvario. Este pan, Señor, sin levadura, Señor Dios, el cual es tipo de tu cuerpo, el cual fue roto y despedazado por nosotros, para que fuésemos, Señor Dios, más que vencedores. Señor Dios, seguimos predicando tu evangelio, seguimos predicando tu muerte y también predicamos tu resurrección, Señor amado, y esperamos que pronto venga, Señor Dios. Padre, los consagramos, Señor Dios, estos elementos y los elementos que mis hermanos han puesto, Señor Dios, delante de ti, detrás, Señor, de la transmisión. Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, Padre, y por tu sangre, no por nosotros, por tu sangre, los tomamos en limpieza y en santidad. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. La charola. Vamos a tomar los elementos y vamos a cantar este canto en el Monte Calvario una vez más. Y vamos a tomarlos. Aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene su Gracias, Señor. atracción. Gracias, Señor. Pues en él Gracias, Señor ya Jesús. llevó Gracias, Señor el Jesús. Cordero Muchas gracias, Señor. de Dios.
Eres bueno con mi nosotros. alma, Gracias, Padre. la Te alabo y te bendigo. condenación. Oh, yo siempre amaré a Jesús. En sus Gracias, Señor Jesús. triunfos mi Te alabo, te gloria bendigo. Te será. exalto, Señor. Te alabo, te doy gloria. Y Bori, Mara, anda, Hera. Señor Dios. Gracias, Señor Jesús, por tu infinito mi amor, por tu corona, infinita misericordia, por tu infinita bondad. Jesús me Te alabo y te bendigo, Señor Dios. Te alabo y te bendigo. Agradezca a Dios, hermano. Tomen los alimentos, denle gracias a Dios, porque es lo que nos va a fortalecer en este tiempo, es lo que nos va a mantener cerca del Señor, es lo que necesitamos para nuestra jornada espiritual, hasta que un día lleguemos a nuestro hogar celestial. ¿Lo cree? Yo lo creo, hermanos, yo lo creo. Y vamos a cantar este canto que nos recuerda que el Rey ya viene por nosotros. Cántelo con nosotros, por favor. Viene el Rey, ya viene. Oí la gran trompeta y su rostro yo veré. El Rey ya viene, el Rey ya viene, Jesucristo ya viene por mí. Señor Dios, ven pronto, Señor Jesús. Te estamos esperando, Señor amado, y estamos trabajando, Señor Dios, para saber, Padre, y estar listos el día que tú vengas por nosotros. Aquí estamos unidos, Señor Dios, como familia, aquí estamos unidos como congregación, Señor Dios. Tu sangre nos une, Señor Dios, tu cuerpo nos une, Señor Dios. Padre nuestro, Padre nuestro, Padre nuestro, te necesitamos, ayúdanos, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos por lo que has hecho, te alabamos y te damos gracias por el sacrificio en la cruz del Calvario, te alabamos y te damos gracias por tu gran amor que has tenido para con nosotros. Hermanos, Dios es bueno, Dios es grande y puedo sentir su presencia de una manera especial. Yo no sé si esta sea la última cena que tomemos, pero una cosa sí sé, que hoy puedo sentir a Él cerca de mí. Que hoy a usted, mi hermano, puedo sentir a la hermandad cerca de mí. Y que si el Señor viniese en este instante, partiríamos con Él. Guardémonos, guardémonos. Vamos a despedirnos en este día. Vamos a despedirnos. Les recordamos que el día domingo a las 5 de la mañana vamos a tener nuestro servicio de resurrección y en la tardecita a las 5 nuestro servicio normal. Lo esperamos. Sígase conectando, comente, comparta, suscríbase y si quiere que le lleguen la información de cuando transmitamos en vivo, dele clic en una campanita. Que Dios lo bendiga. Cierre sus ojos, incline su cabeza. Amada Iglesia de Dios, en ríos de agua viva y de los hermanos que nos siguen en esta transmisión, Jehová te bendiga y te guarde. Haga Jehová Dios resplandecer su rostro de amor y misericordia sobre de usted. Jehová Dios alce a usted su rostro y Él ponga en su vida, en su hogar, en su familia, en su trabajo, en su casa, paz, bienestar y salud. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Dios le bendiga, hermano. Hasta luego.